¿Alguna vez te has sentido agotado por ayudar a alguien que nunca parece mejorar? ¿Has dedicado tu tiempo, energía e incluso recursos a una persona que, al final, solo te hizo sentir utilizado y exhausto? La verdad es que no todo el mundo puede o debe ser ayudado, y eso no es falta de amor, sino sabiduría. La Biblia nos da directrices claras sobre a quienes debemos evitar socorrer, pues ayudar a quien no quiere cambiar puede ser más perjudicial que beneficioso. La cuestión aquí no es sobre la falta de compasión, sino sobre el discernimiento. En Proverbios 4:7 está escrito: la sabiduría es la principal cosa. Adquiere pues la sabiduría. Sí, con todo lo que posees, adquiere el entendimiento. Esto significa que nuestras buenas acciones deben estar guiadas por la sabiduría y no solo por las emociones. Al fin y al cabo, existe una línea muy fina entre ser una bendición y ser un facilitador del error. Muchos cristianos se sienten culpables al decir que no, porque han aprendido que ayudar siempre es algo bueno. Pero, ¿y si te dijera que socorrer a las personas equivocadas puede ir en contra de la voluntad de Dios? Hay personas que no quieren cambiar, solo desean que cargues con sus fardos mientras continúan por el mismo camino. Ellos desean tu ayuda, pero rechazan tu sabiduría. Incluso Jesús estableció límites. En Juan 2:24 vemos que Él no confiaba en todos, pues conocía el corazón humano. También advirtió contra arrojar perlas a los cerdos, Mateo 7:6, dejando claro que no todos valoran aquello que es sagrado. Entonces, ¿cuáles son esas 7 personas a las que la Biblia nos alerta de no ayudar? Descubrámoslo juntos. Pero antes, si deseas crecer espiritualmente y aprender más sobre las enseñanzas bíblicas, ya inscríbete en el canal para no perderte ningún contenido. Ahora, pasemos a la lista. El primer tipo de persona a la que no debes ayudar es el perezoso. Existe una diferencia entre alguien que está enfrentando dificultades y alguien que se niega a actuar. La Biblia es muy clara al respecto. La pereza no es solo una falla momentánea, sino un estilo de vida que conduce a la pobreza y la destrucción. En Proverbios 10:4 está escrito: las manos perezosas empobrecen al hombre, pero las manos diligentes le traen riqueza. Además, el apóstol Pablo fue directo cuando dijo, en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no es falta de compasión, sino un principio divino que enseña responsabilidad. Dios estableció un orden natural. Quien siembra, cosecha. Si una persona no quiere plantar, no debe esperar una cosecha milagrosa. Pero cuando intentamos rescatar continuamente a un perezoso, estamos interrumpiendo ese principio divino. Algunos confunden ayudar con permitir que la persona continúe en su error. La verdad es que cuando sostienes financieramente a alguien que tiene capacidad, pero se niega a trabajar, no estás bendiciendo a esa persona. Estás encubriendo su error. Jesús enseñó esto en la parábola de los talentos. Mateo 25:24-30. El siervo que enterró su talento, en lugar de multiplicarlo, fue llamado perezoso y malo por el Señor, y perdió hasta lo poco que tenía. ¿Y cómo saber si alguien es perezoso o simplemente está pasando por una mala racha? Aquí hay algunas señales claras. Siempre tiene una excusa para no trabajar, pero espera que otros suplan sus necesidades. Dedica tiempo a distracciones, pero no está dispuesto a esforzarse para cambiar su vida. Ha tenido oportunidades, pero las ha rechazado todas. Desperdicia constantemente dinero, tiempo y recursos. Solo busca ayuda cuando está en crisis, pero nunca se planifica para evitar nuevas dificultades. Si alguien se niega a actuar, significa que está yendo en contra de los principios de Dios. Si ya intentaste ayudar a un perezoso y viste que no quiere cambiar,
Tal vez sea hora de dar un paso atrás y dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones. El segundo tipo de persona a la que no debes ayudar es el ingrato. Existe un tipo de persona que acepta tu ayuda, pero nunca valora lo que recibe. La ingratitud no es solo un mal hábito, refleja un corazón corrompido. En Lucas 17, 17, 18, Jesús curó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para agradecer. Jesús no ignoró ese hecho. Él preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron curados? ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta debe hacernos reflexionar. ¿Cuántas veces invertimos nuestro tiempo, esfuerzo e incluso dinero en alguien que ni siquiera expresó gratitud? Las personas ingratas no reconocen las bendiciones que reciben y muchas veces incluso se sienten en el derecho de exigir más. Pablo nos advirtió sobre esto en 2 Timoteo 3:2, cuando dijo que en los últimos días las personas serían egoístas e ingratas, y Proverbios 17:13 nos da una advertencia seria. El mal nunca se apartará de la casa de quien paga el bien con mal. Si ya has pasado por la experiencia de ayudar a alguien que luego se volvió contra ti, sabes lo frustrante que puede ser. Esto es porque las personas ingratas no solo fallan en reconocer la ayuda, sino que muchas veces responden con traición y deslealtad. Y aquí hay algo aún más preocupante. Ayudar continuamente a una persona ingrata puede llevarnos al agotamiento. Puedes terminar invirtiendo en alguien que nunca se satisface y cuanto más das, más exige esa persona. La Biblia nos enseña que la gratitud abre puertas. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en Juan 6:11, antes de repartir la comida, dio gracias. Esto muestra que la gratitud trae multiplicación. Si la gratitud libera bendiciones, la ingratitud las bloquea. Algunas personas no prosperan, no porque sean víctimas del destino, sino porque nunca aprendieron a ser agradecidas por lo que ya han recibido. Si sientes que siempre estás invirtiendo en alguien que nunca demuestra gratitud, tal vez sea hora de reconsiderar a dónde va tu ayuda. Al fin y al cabo, hay muchas personas que realmente valorarían tu esfuerzo. El tercer tipo de persona a la que la Biblia nos alerta de no ayudar es el orgulloso y arrogante. La Biblia no solo nos advierte contra el orgullo, sino que nos muestra que éste precede a la destrucción. Proverbios 16:18 declara, la soberbia precede a la ruina y el espíritu altivo a la caída. Las personas orgullosas no aceptan corrección, rechazan consejos y se resisten al cambio. Están tan convencidas de su propia sabiduría que no hay espacio para aprender algo nuevo. Santiago 4:6 nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, si una persona está dominada por el orgullo, ni siquiera Dios puede ayudarla hasta que se humille. La arrogancia hace que alguien rechace advertencias y se coloque en situaciones de riesgo. Un ejemplo bíblico es el rey Nabucodonosor, quien se exaltó y lo perdió todo, siendo humillado por 7 años hasta reconocer que Dios era soberano. Daniel 4:30-37. Otro ejemplo es el faraón, que se negó a escuchar las advertencias de Moisés y terminó con su reino devastado y su ejército destruido en el Mar Rojo. La verdad es que cuando alguien se niega a escuchar consejos y no acepta correcciones, intentar ayudarlo solo será una pérdida de tiempo y energía. El cuarto tipo de persona a la que la Biblia nos alerta de no ayudar es el perverso y pecador impenitente. Muchas personas confunden el amor de Dios con la aprobación de Dios. Sí, Dios ama a todos, pero eso no significa que apruebe el pecado. La Biblia nos enseña claramente que hay una diferencia entre un pecador que lucha por cambiar y alguien que abraza el pecado sin arrepentimiento. El Salmo 1:1 nos dice, «Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores».
Esto significa que si queremos ser bendecidos, debemos alejarnos de aquellos que viven en la maldad. Es importante entender que Dios ofrece misericordia a quienes se arrepienten, pero para aquellos que resisten la corrección y continúan en el error, hay un juicio reservado. Proverbios 6, 16, 19 lista 7 cosas que el Señor detesta, entre ellas: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies que corren para hacer el mal, testigo falso que profiere mentiras, quien siembra contienda entre hermanos. Estos versículos muestran que existen personas que no solo viven en pecado, sino que también incitan a otros a hacerlo. Y cuando ayudas a alguien así, te conviertes en cómplice de su rebeldía. Romanos 1:32 nos advierte que no solo aquellos que practican el pecado están bajo juicio, sino también quienes lo aprueban. Esto significa que, al apoyar a personas que viven en la maldad, nos estamos poniendo en contra de Dios. La historia de Jezabel es un ejemplo claro de ello. Ella fue una mujer perversa, manipuladora y llena de maldad. En 2 Reyes 9:30-37 vemos su trágica caída. Caín, quien mató a su hermano Abel, también sufrió severas consecuencias por su pecado. Génesis 4:10-12. Judas, quien traicionó a Jesús, terminó su vida en destrucción. Mateo 27:5. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Que fueron advertidos, pero se negaron a arrepentirse. Si tienes a alguien en tu vida que insiste en vivir en pecado, sin mostrar ningún deseo de cambio, lo mejor que puedes hacer no es seguir ayudándolo, sino establecer límites. Ora por esa persona, di la verdad, pero no participes en su rebeldía. El quinto tipo de persona a la que no debes ayudar es el necio. La necedad no significa falta de inteligencia, sino la negativa a abrazar la sabiduría. La Biblia está repleta de advertencias sobre los necios. Proverbios 13:20 nos enseña: el que con sabios anda, sabio se volverá, mas el que con necios se junta, sufrirá daño. Es decir, si andas con necios, sufrirás las consecuencias junto a ellos. Pero, ¿qué define a un necio? Un necio escucha la sabiduría, pero la ignora. Repite los mismos errores continuamente. Rechaza la corrección y se ofende cuando alguien intenta ayudarlo. Proverbios 26:11 da una imagen impactante. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Las personas así nunca aprenden. ¿Has conocido a alguien que siempre se mete en problemas y cuando intentas alertarlo, simplemente no escucha? Recibe consejo tras consejo, pero actúa de la misma manera y luego vuelve pidiendo ayuda. Si continúas intentando rescatar a un necio, lo único que lograrás será frustración. La verdad es que un necio solo aprende cuando sufre las consecuencias de sus actos. Proverbios 14:7 dice claramente: apártate del hombre insensato, porque en él no hallarás palabras de conocimiento. Si alguien insiste en ignorar la sabiduría, no puedes obligarlo a aprender. El sexto tipo de persona que la Biblia nos enseña a evitar son los deshonestos y manipuladores. Hay personas que no piden ayuda porque realmente la necesitan, sino porque ven en los demás una oportunidad para ser explotados. La Biblia es clara en esto. Proverbios 12:22 nos dice: los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero los que actúan fielmente son su deleite. La manipulación es una de las estrategias más peligrosas, ya que muchas veces se disfraza de sinceridad. 2 Corintios 11:14 nos advierte que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece verdadero realmente lo es. ¿Cómo identificar a un manipulador? Siempre tiene una historia triste, pero los detalles nunca cuadran. Solo aparece cuando necesita algo. Utiliza la culpa para presionar a las personas a ayudarlo. Tiene un historial de usar a la gente y luego descartarla.
nunca asume la responsabilidad por sus acciones. Si te das cuenta de que alguien te está manipulando, establece límites. Dios no te llamó para ser engañado, sino para caminar en sabiduría. El séptimo y último tipo de persona a la que no debes ayudar es el impenitente. Existe una diferencia entre alguien que lucha contra el pecado y alguien que se niega a cambiar. Hebreos 10:26 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto significa que cuando alguien se resiste a la corrección e insiste en continuar en el error, ya no hay nada que podamos hacer. El hijo pródigo, Lucas 15:11-32, es un excelente ejemplo de esto. El padre no corrió tras él cuando decidió malgastar su herencia. Dejó que el hijo enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Solo cuando el joven se encontró en medio de la miseria, se dio cuenta y regresó arrepentido. Esto nos enseña que algunas personas solo aprenderán cuando experimenten lo más bajo. Si has estado intentando ayudar a alguien que se niega a cambiar, detente y ora. Pide a Dios que se encargue de esa persona, pues muchas veces solo Él puede romper un corazón endurecido. Ahora que hemos visto estos 7 tipos de personas, reflexiona, ¿realmente has estado invirtiendo tu ayuda en quien quiere cambiar? ¿O has estado desperdiciando tiempo y energía en quienes solo te usan? Ayudar es algo maravilloso, pero debe hacerse con sabiduría. Si continúas gastando tu energía en personas que no quieren cambiar, acabarás sin fuerzas para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Y si te das cuenta de que tú mismo estás siendo una de esas personas, recuerda que aún hay tiempo para cambiar. Dios siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad a quien se arrepiente. Si este contenido te ayudó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Que Dios te bendiga. Si hay algo que debemos aprender con la Biblia, es que Dios nos llama a ayudar, pero con discernimiento. No todos los que piden auxilio quieren cambiar. Algunos solo desean consuelo en su terquedad y rebeldía. Jesús nos enseñó a amar, pero también a establecer límites. Si has estado invirtiendo tu ayuda en las personas equivocadas, pide a Dios sabiduría. Y si percibes que necesitas cambiar, sabe que Dios siempre da una nueva oportunidad a quien se arrepiente. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Dios te bendiga.